Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén todos muy bien. Ya vamos llegando al final y bueno, agradecerles por todo este tiempo compartido, por estar del otro lado, siempre escuchando y espero que hayan aprendido algo. Bueno, hoy el tema que nos reúne es la moral. Y el catecismo, una vez más, nos enseña sobre esto. Les digo, en general, los puntos desde el 1749 al 1756. Y comienza enseñándonos cómo saber si un acto humano es bueno o malo, cómo determinamos eso. Y dice que todos los actos, todos nuestros actos, somos responsables de nuestros actos porque los hacemos en libertad, ¿sí? Pero para juzgar un acto es necesario tres fuentes: objeto, intención o finalidad y circunstancias. El objeto es la acción concreta en sí. La intención o la finalidad es el motivo que tenemos en el corazón y las circunstancias son es todo lo que rodea al objeto, todas las condiciones que rodea la acción, ¿sí? También, asimismo, dice, em, aclara que solamente si las tres fuentes son correctas, entonces el acto es moralmente bueno. Y una cuestión clave es que hay acciones que son siempre malas. Existen malas acciones y esas no tienen justificación. Ya si la acción es mala, entonces no se va a hacer un juicio sobre la intención o las circunstancias. La Sagrada Escritura también afirma e ilumina estos principios. En el Evangelio de Mateo: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Aquí se destaca cómo la intención es decisiva. Algo que parecía ser bueno, la intención lo cambió todo, porque únicamente la intención era de reconocimiento humano. El libro de los Proverbios ofrece también una profunda visión sobre la intención. Las intenciones de los justos son equidad, el sacrificio de los malos es abominable, sobre todo si se ofrece con mala intención. El hombre de malas intenciones corre tras la riqueza. Estos versículos también muestran que la moralidad no depende solo de la acción externa, sino del corazón que la inspira. Y por último, San Pablo en la carta a los Romanos rechaza de manera tajante la idea de que se pueda cometer un mal para alcanzar un bien. ¿Y por qué no hacer el mal para que venga el bien? Bien, como decíamos anteriormente. Para por ahí sintetizar y concluir, el catecismo y la Sagrada Escritura entonces insisten en que la bondad moral de un acto dependen de un objeto, de la armonía de un buen objeto, de una intención recta y de las circunstancias adecuadas, ¿sí? Y que jamás es lícito hacer el mal para alcanzar un bien, por bien que parezca, ¿sí? Bien, como acabamos de escuchar, los actos humanos dependen fundamentalmente de su intención y aparte no basta la intención, sino que también el objeto de nuestro acto tenga que ser bueno, digamos, como tal, ¿no? Bueno, yo voy a concluir de este tema con reflexionando un poquitito sobre el tema cuando hablamos de la moralidad abarca absolutamente toda nuestra vida, todos nuestros actos, porque todo depende en última instancia de nuestra libertad. Ahí es donde nosotros nos jugamos, ¿no? Ahora, lo que pasa es de que hay que encontrar una continuidad también en nuestra vida, digamos, porque muchas veces se cree que
la moralidad nuestra depende de las grandes acciones, qué sé yo, del apostolado, de la misión, o del trabajo, o de la política, etcétera. Y descuidamos justamente las pequeñas acciones que son propias o grandes, ¿no? De la vida diaria en nuestra casa, en nuestra familia, digamos, ¿no? Entonces, acá lo que hay que reflexionar es que en el fondo es tan importante lo que se vive en la propia familia como que después en las otras acciones, ¿no? Lo de dentro y lo de fuera tiene que haber una continuidad en nuestra vida. Entonces, siguiendo un poco a Romano Guardini, me pareció oportuno encontrar un ejemplo, es decir, una virtud determinada, que podemos llamar la virtud del orden, por ejemplo, ¿no? El orden, dice Romano Guardini, en conjunto, dice la virtud del orden la podríamos describir como algo bueno y hermoso. Acá podríamos entrar al sentido del arete de los griegos, etcétera, pero no es el caso ahora, ¿no? Entonces, Romano Guardini tiene un librito muy interesante que se llama Una ética para nuestro tiempo. Y ahí él dice, esto quiere decir que en cada ocasión las motivaciones, las fuerzas, el actuar y el ser del hombre quedan reunidos por un valor moral determinante, por, diríamos, una dominante ética, formando un conjunto característico. Por lo tanto, eh, digamos, esto es un poco el sentido de una virtud, digamos, como tal, ¿no? Entonces, la virtud del orden podría ser un buen ejemplo para desarrollar un poquitito esto. El orden, uno podría decir a grandes rasgos, cada cosa en su lugar y cada acción en su tiempo, digamos, ¿no? Es decir, el orden, pero cuando hablamos del orden tiene que ser un orden razonable, propio de la vida. No puede ser, digamos, un orden estricto, a rajatabla, frío, porque eso no responde a la vida. Por ejemplo, en una familia, en una casa donde hay chicos, el hecho de que haya un poco de desorden es propio de la vida, digamos, ¿no? Eso es un orden razonable, como decir así. Y bueno, hay algunas personas a quienes el orden les resulta natural, otras en cambio tienen que hacer un esfuerzo, digamos, en ese sentido. Pero lo importante es comprender que nuestras acciones, las acciones no pueden estar libradas al azar. Hoy hago esto, después hago lo otro, ese es un desorden en la vida, digamos, como tal, ¿no? Tiene que haber una constante, digamos, en todo, dentro y fuera de casa, en lo pequeño como en lo grande, digamos, como tal, ¿no? Ahora, yendo a una perspectiva cristiana, ¿no? Esta virtud del orden, si uno lo vive a la luz de la fe como voluntad del Creador, entonces podemos hablar de moral y de espiritualidad al mismo tiempo. O sea, la espiritualidad de la vida de todos los días, en el trabajo, esparcimiento, etcétera, digamos, como tal, ¿no? Y como modelo podríamos tomarlo a Jesús mismo, a Jesús Nazaret, de Nazaret. San Lucas, es interesante, dice en el capítulo 2, versículo 40, el niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Y luego, lo del hallazgo del niño en el templo, ya a los 12 años, dice, Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Es decir, todo este tiempo que va desde el año 15 del reinado de Tiberio César, es decir, el año 28 hasta el año 30, podemos decir, hasta el comienzo no, desde el nacimiento, perdón, desde el nacimiento hasta el año 30, ¿no? Todo ese tiempo Jesús llevó la vida oculta en Nazaret. Son unos 30 años, digamos así.
algún autor se ha preguntado, pero si Dios quería redimir la humanidad por la encarnación del Verbo, ¿por qué lo hizo demorar tanto tiempo? Y bueno, es el ritmo de los hombres, el ritmo de la vida humana, digamos, como tal. Y en esos 30 años Nazaret no hizo nada importante aparentemente, ¿no? Se llevó la vida de carpintero. Según Mateo, capítulo 3 dice que Jesús es el hijo del carpintero, pero Marcos simplemente, Marcos 6:3 dice Jesús el carpintero. Tengamos en cuenta que no hay que pensar en el carpintero moderno que tiene un galpón todo organizado, no. En aquella época el carpintero era quien trabajaba en construcciones, generalmente construcciones de la obra pública de los reyes, lo cual implicaba ir a la cantera, porque ahí en Israel no hay ladrillo, todo es a base de piedra, el transporte, bueno, hay que saber hacer los herrajes, trabajar la madera, lógico. Es un trabajo, digamos, en cierto sentido arduo, ¿no? Y poco remunerado también, ¿no? Romano Guardini, siguiendo con él, es una cita que trae Aurelio Fernández en un libro que se llama El mensaje moral de Jesús de Nazaret. Dice, 18 años de silencio, dice Romano Guardini, ¿no? Nada nos dice la Escritura acerca de ellos, pero el silencio es muy elocuente para quien sabe escuchar. Son 18 años de silencio que reasumimos en su corazón, que crecía en sabiduría y edad y gracia delante de Dios y de los hombres. Es un desarrollo silencioso, profundo, envuelto en el amor de la más santa de las mujeres, dice Romana Guardini. Pero yo aquí agregaría, y del más santo de los padres. Qué notable que durante muchos siglos la piedad, digamos, cristiana siempre estaba enfocada en María. Y José aparecía como, no sé, el pariente pobre, qué sé yo, no se lo mencionaba. Fue el Papa Juan XXIII el que dispuso que en la plegaria eucarística de la misa, cuando se menciona a la Virgen María y se diga ahora su esposo San José, porque en realidad eran un matrimonio. Y San José ha tenido un rol muy importante, también teológicamente. Hay que leer el capítulo 2 de Mateo para, no voy a entrar ahora en eso, pero la Virgen sí que le daba su lugar. Justamente cuando dice Lucas que a los 12 años Jesús fue por primera vez con sus padres a hacer la peregrinación a Jerusalén. Los 12 años, hoy en día, los judíos lo celebran como el Mitzvah, ¿no? El Bar Mitzvah, o sea, el hijo del mandamiento, el mismo del precepto. A los 12 años ya están obligados a cumplir con las leyes de Moisés. Por lo tanto, Jesús tenía que hacer también las peregrinaciones tal vez estamos comunidad. Y cuando la Virgen, a pesar de cuando Jesús se quedó en Jerusalén un día entero, no la encuentran, vuelven, y la Virgen le dice al niño, ¿por qué hiciste esto? Tu padre y yo te andábamos buscando. O sea, la Virgen misma ubica a José juntos. Bueno, muy bien. Entonces quiere decir de que Jesús santificó la vida ordinaria, digamos así, ¿no? La de todos los días, y es por lo tanto un modelo también para nosotros. Por eso, para ir redondeando, digamos así, es importante no descuidar lo normal de todos los días, que es fundamentalmente nuestra casa, nuestra vida de familia, y ahí vivir realmente la voluntad de Dios, adhiriéndonos libremente a su voluntad en la familia y en el trabajo, o sea, en ocupaciones fuera de ella, logramos una continuidad en la vida, una continuidad moral y al mismo tiempo espiritual. Para concluir, se me ocurrió simplemente traer una cita de San Francisco de Sales, que decía, es necesario ejercitarse en las pequeñas virtudes, sin las cuales las grandes suelen ser a menudo falsas y engañosas. Esto lo trae también Aurelio Fernández, que yo le cité antes. Pero muy bien, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por su atención. Como dijo Valentina, espero que hayamos logrado
hacernos entender, de modo que ustedes realmente hayan aprendido en todo este tiempo y ya tendrán noticias nuestras digamos, en un tiempito más de esto. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga como siempre.